Buenaventura Suárez nació en lo que hoy es el territorio argentino, en lo que hoy es la provincia de Santa Fe. En aquellos años formaba parte de los extensos territorios controlados por la corona española. Hombre que nació aquí, criollo, y que vivió y desarrolló toda su enorme tarea científica entre nosotros, entre los hombres de su tierra en América. En particular con Buenaventura Suárez, es cierto que en algunos ámbitos aún se desconoce su existencia, o es más, se la niega. Pero sin embargo no es una figura totalmente desconocida, ni es una figura totalmente descalificada. Pero de las dos cosas suceden. Hay una circunstancia que relativiza la importancia de Buenaventura Suárez y es por la cual muchos investigadores se juntan para pelear que esto se modifique. Y tiene que ver con lo siguiente. Más allá de que creo que ya todos los espectadores saben quién es Buenaventura Suárez y saben de su obra. Pero hay un dato interesante acá, que es cuándo se publican las obras y por qué se publican. Cuando los padres García y Rico llevan en 1739 los manuscritos de Buenaventura a ser publicados a Europa, porque las imprentas de las misiones no estaban en condiciones de hacer un libro de tal magnitud, llevan también las observaciones de los satélites de Júpiter. O sea, llevan todo el material que Buenaventura manuscrito hizo durante 36 años. Él había publicado durante 33 años un lunario en Loreto y que distribuían las misiones, pero luego hizo un lunario, un almanaque mucho más grande, que era el que quería que se publique y que la orden acepta publicar. Por lo tanto, encarga a dos sacerdotes, García y Rico, que vayan a Europa para que esto se publique. Y aparte de que le compren unos instrumentos al bueno del cura, que estuvo haciendo todo esto con instrumentos improvisados con los materiales de la naturaleza y no industriales, como ya se usaban en la época. García y Rico, independientemente del derrotero de la compra de los instrumentos en Europa, buscan una imprenta que sea más o menos barata para poder hacer esto, y finalmente consiguen una en Lisboa, donde hacen aparentemente una primera edición y luego una segunda edición. La primera edición queda prácticamente en Europa, no se conocen sus libros, pero la segunda edición sí, que es la que la que llega a Buenos Aires, es la segunda edición. La primera edición del lunario de Suárez está perdida prácticamente, se supone que quedó en Europa y se hace inmediatamente una segunda, que es la que efectivamente llega a América. El editor considera que es demasiado material para un solo libro y sugiere que se acorten algunas cuestiones del libro. García y Rico, que eran simplemente dos sacerdotes que tenían un encargo, que no eran jesuitas también y sabían de qué estaban hablando, tuvieron que tomar algunas decisiones frente a esto. Y las decisiones de García y Rico es dejar afuera las observaciones de los satélites de Júpiter. No están en el lunario. Pero se da una situación interesante, porque son lejos la actividad astronómica más relevante de este muchacho, de Buenaventura. No la única, ni la más relevante para la época, para la situación de las misiones, pero sí para la ciencia de esa época.
En ese interín, en el mismo lugar, estos sacerdotes y el librero que oficia de imprentero, que era todo lo mismo en ese momento, están en contacto con un científico muy conocido a posteriori, que es Celsius, el de la escala. Celsius estaba haciendo su viaje de estudio, como se usaba en esa época. Uno estudiaba un poquito en la universidad y después lo mandaban a recorrer Europa para que hable con los científicos que le interesaran y estuviera en las librerías para conseguir materiales de estudio. Y él se junta, está en el momento en que se recortan las observaciones de Júpiter. Y dice, pero esto es muy interesante, dice Celsius. Bueno, ya la vamos a publicar, no era que se descartaba. Y Celsius dice, ¿quieren que la publiquemos nosotros? Yo se la llevo a Estocolmo. Y se la llevó a Estocolmo, se llevó 13 años de observaciones de los satélites de Júpiter, hechas por Buenaventura, se lo llevó a Estocolmo. Él todavía era un científico incipiente, no sabía si eran buenas o no. Y se la lleva a Bargantin, que era en ese momento uno de los astrónomos más importantes de Europa, y estaba recopilando observaciones de las inmersiones y emersiones de los satélites de Júpiter de distintas partes del mundo. Cuando se hace de las observaciones de Buenaventura, él mismo las califica y lo publica como las mejores de todo el mundo. Y estamos hablando de observaciones hechas en China, en el propio Estocolmo, en Hamburgo, en París, en Madrid. Él tenía las mejores observaciones de los satélites de Júpiter, eran de este fulano que tenía apenas una referencia dada por Celsius, ni siquiera por la orden jesuita ni nada. Y entonces, como Celsius había escuchado que se llamaba, bueno, los nombres sí lo tenían los papeles, pero que estaba en un lugar que se llamaba San Cosme, que estaba como le dijeron que estaba aislado, Celsius le dijo a Bargantin que era una isla, y entonces aparece como la isla de San Cosme y San Damián en las tablas internacionales que publica Bargantin. Uno puede decir, pero ¿no será que se equivocó? No. Uno mira las coordenadas, astronómicamente es en el lugar que corresponde, en Candelaria. O sea, al lado, cuando estaba San Cosme, al lado de Candelaria. Él publica 148 observaciones hechas a lo largo de 13 años. Eso es un trabajo sistemático que solamente hacían los grandes observatorios de Europa, con instrumentos de altísima claridad y de gran calidad, y él lo logra hacer con esos instrumentos caseros que hace en las misiones, y con una precisión fantástica, tanto de posición como de tiempo, porque ya saben que Buenaventura hasta construyó un reloj que batía el segundo. Sin eso no podría haber hecho estas observaciones. Esas observaciones, publicadas en 1744, cualquier historiador de la ciencia las reconoce como las primeras observaciones científicas hechas por un criollo en Sudamérica.